plasmalema es lo mismo. Entonces, esta estructura que en las células animales solamente encontramos, tenemos esta capa y por fuera no hay otra capa, solo la pared que estamos mencionando en las células animales, vegetales, hongos y las células procariotas que tienen otra capa por fuera de esto, que es la pared. Sin embargo, las células animales solo tienen la membrana plasmática y las prolongaciones de carbohidratos solo hacia afuera. Bueno, esa membrana, ¿cuál es la estructura principal de toda la membrana? ¿De qué está formado? ¿Qué compuesto químico? Fosfolípidos. Universalmente, todas las membranas biológicas están formadas por fosfolípidos. Entonces va a ser así. ¿Qué líquido encontramos en la membrana? Y ahí tenía también un tubo líquido. Este es el principal. O sea que esa arquitectura básica de la membrana es el fosfolípido, es el que forma una doble capa. Todas las membranas, membrana celular y la membrana de todos los organoides intracelulares, acá de los retículos plasmáticos, el complejo de Golgi, los mitocondrias, todo tiene membrana. Y siempre va a tener una doble capa de fosfolípidos, siempre. O sea, esta estructura es para todos los tipos de membrana. Generalmente el espesor y de repente algunos que otras prolongaciones diferentes, pero siempre la arquitectura básica va a ser esta. Proteínas, tenemos dos formas de proteínas. Las proteínas integrales y las proteínas periféricas. Las proteínas integrales son las proteínas transmembranosas, son las proteínas que atraviesan la membrana de un lado a otro. Esa es una integral o transmembranosa. Y las proteínas periféricas pueden ser proteínas intrínsecas y proteínas extrínsecas. Las proteínas extrínsecas solamente están adosadas a la monocapa externa. Las intrínsecas solo están adosadas a la monocapa interna. No atraviesan la membrana de un lado a otro. Eso es extrínseca a proteínas, ¿cómo decirle? Extrínseca porque está adosado hacia la cara extracelular. Intrínseca porque está adosado hacia la cara citosólica. Entonces, esas son las periféricas, porque no atraviesan la membrana de un lado a otro. Esa es la arquitectura básica y es una membrana selectiva, semipermeable. ¿Por qué semipermeable? Porque no deja pasar todo tipo de sustancias. Cualquier tipo de compuesto para atravesar la membrana tiene que tener una estructura compatible con esa etapa líquida. Es decir, los compuestos que son hidrofílicos, los iones, los monosacáridos, los aminoácidos, van a pasar la membrana plasmática a través
de canales específicos. No pueden pasar a través de esta doble capa de fosfolípidos directamente. Necesitan un canal para atravesar esa membrana, ¿verdad? Los compuestos así hidrofóbicos como el benceno, ácido graso, ¿verdad? Gases como el oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, ellos sí pueden pasar la membrana sin ningún problema a través de esto. El oxígeno solo necesita una diferencia de concentración, pero las proteínas, las sustancias así muy hidrofílicas, no, esta parte, el centro de la membrana, que es la parte hidrofóbica, no le permite el paso. Entonces, para eso tiene que haber un canal formado por proteínas específico para cada una de estas sustancias para que pueda pasar. Esos son los iones. Los canales iónicos, por ejemplo, son canales proteicos que solamente van a dejar pasar algún tipo de sustancia. O sea que cada canal es específico para cada ion. Si es un canal para el paso de sodio, solamente sodio va a pasar, no va a pasar otro ion. Si es para glucosa, solo dejo pasar glucosa. Es muy específico. Entonces, de ahí la membrana plasmática es una membrana bastante selectiva, semipermeable, es lo que se va a encargar de mantener esa concentración de sustancia diferencial, ¿verdad?, entre la parte interna y la parte externa de la célula. Esta membrana es la que se encarga de regular ese paso. Entonces, aquí, una comparación, teniendo en cuenta la concentración intra y la concentración extracelular de la mayoría de las sustancias que todo el tiempo pasan a nivel de la célula, ¿verdad? Entonces, ahí vieron la concentración de sodio y la concentración de sodio extracelular y la concentración de sodio intracelular. Como ya sabemos que el sodio es el principal ion extracelular, entonces el sodio siempre va, normalmente tiene que haber mayor concentración en el líquido extracelular. Ahí ven un promedio de 142 miliequivalentes por litro. Si uno hace, por ejemplo, un laboratorio para controlar la concentración de sodio, potasio, esas cosas, lo que uno controla es lo que se encuentra en el líquido extracelular. Es imposible hacer un análisis de sangre, por ejemplo, y poder saber lo que está dentro de la célula. Lo que nosotros controlamos son lo que es concentración extracelular. Y los valores oscilan. Por ejemplo, el sodio es de 135 a 145 miliequivalentes por litro. Entonces el promedio es aproximadamente 142. Así como el potasio, lo normal es entre 3.5 a 5 miliequivalentes por litro, el valor normal. Entonces ahí te pone un promedio de 4, que está dentro de los límites normales de potasio extracelular. Entonces, acá por ejemplo, si ustedes pueden ver la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de dióxido de carbono. El oxígeno tiene 35 milímetros de mercurio de la presión fuera de la célula y 20 milímetros de mercurio la presión dentro de la célula. ¿Por qué en el líquido extracelular hay más oxígeno? ¿Por qué el oxígeno hay mayor cantidad fuera de las células que adentro? Es sentido común. Los eritrocitos traen el oxígeno y liberan el líquido extracelular. Y otra cosa, adentro siempre va a haber menos oxígeno. ¿Por qué? Porque adentro se utiliza. O sea, toda la cantidad de oxígeno que va pasando al interior de la célula está utilizando ese oxígeno para el metabolismo energético. Entonces siempre va a haber menos que afuera, porque afuera está disponible y cada vez que la célula necesita va a ir entrando. Entonces siempre va a haber menos. En cambio, el dióxido de carbono, afuera de la célula hay menos y adentro hay más. ¿Por qué adentro va a haber más? Claro, porque adentro se produce. El dióxido de carbono se produce adentro como resultado del metabolismo energético. Entonces, ¿cómo se está produciendo dentro de la célula? Y va saliendo en intercambio con el oxígeno. Dentro del oxígeno va saliendo dióxido de carbono.
Por cada cantidad de oxígeno que va entrando, la célula va liberando dióxido de carbono como desecho del metabolismo. O sea, adentro va a haber más, afuera va a haber menos, porque adentro se produce. ¿Está bien? Y las proteínas. Tenemos la proteína, por ejemplo, acá. 2 gramos por decilitro. Adentro de la célula, 16 gramos por decilitro. ¿Por qué? Porque las proteínas se sintetizan adentro, en los ribosomas. Entonces va a haber siempre mayor concentración de proteínas adentro y solamente las proteínas que van a cumplir funciones fuera de la célula son enviados al líquido extracelular. ¿Verdad? Esa diferencia de concentración y regulación, uno, que no entre en exceso, ¿verdad? Y que no falte también dentro de la célula, esta membrana es la que va a ir manteniendo esa diferencia de presión en todos los componentes de la célula. Entonces, esta membrana es prácticamente indispensable para una célula verdadera. Para una célula verdadera tiene que estar formada por esa membrana selectiva. Eso es lo que estábamos mencionando. Bueno, y este es el modelo de membrana más aceptado, presentado por Hellinger y Nicholson. Se habían presentado varias propuestas de cómo se estructura la membrana y qué función va a cumplir. En este caso, Singer y Nicholson presentaron una membrana, un modelo que le llamaron el mosaico fluido, porque presentan como una doble capa de fosfolípidos, colesterol que se encuentra entre la capa de fosfolípidos, proteínas inmersas dentro de la membrana, las membranosas o integrales, las periféricas, en este caso la intrínseca, ¿verdad? Y los carbohidratos que están adosados a la cara extracelular de la membrana. ¿Sí? Eso representan los carbohidratos. Los carbohidratos, no se olviden, carbohidratos siempre está distribuido a la cara extracelular de la membrana. Hacia adentro de la membrana no hay carbohidratos, excepto en los organoides intracelulares. Si yo tengo en cuenta la célula, entonces los carbohidratos van a estar prolongados hacia la cara extracelular y van a anclarse a las proteínas y a los fosfolípidos de la membrana. Por eso son glucolípidos y glucoproteínas. Esos carbohidratos son, la mayoría son los gangliósidos, por ejemplo. ¿Se acuerdan los gangliósidos que se encontraban en la superficie, los oligosacáridos de superficie? Y esas son las prolongaciones de las glicoproteínas y glucolípidos de la membrana. Sí. También las proteínas ancladas a lípidos, justamente lo que estamos mencionando. Esas proteínas que están en la membrana siempre va a tener un enlace a la bicapa lipídica. Siempre. Solo que en ese caso, esas proteínas van a tener la misma característica que los fosfolípidos. O sea que, si los fosfolípidos son anfipáticos, las proteínas de la membrana también son anfipáticas. ¿Por qué? Porque imagínense, esta zona, esta parte que representa la cabeza de fosfolípidos es la parte hidrofílica, ¿verdad? Bueno, esta parte va a formar enlace con la membrana, la parte hidrofílica de la proteína. Pero esta parte central de la membrana, donde está la parte hidrofóbica de los fosfolípidos, obviamente esta zona también la proteína tiene que estar formada por aminoácidos hidrofóbicos. Entonces se considera que tanto las proteínas transmembranosas y los fosfolípidos son anfipáticos. Porque acá tiene que ser apolar también para que sea compatible con la zona hidrofóbica. Los tipos de enlaces que se forman, vamos a hablar, ¿verdad? Pero en realidad las proteínas ancladas a lípidos capaz no profundicemos mucho. Sí, los carbohidratos, cómo se unen a la superficie, sí, de eso sí vamos a hablar. Entonces, estos carbohidratos, dijimos entonces que se encuentran prolongados hacia la cara extracelular. En un organoide intracelular, un retículo endoplasmático, por ejemplo,
los carbohidratos, ahí sí los carbohidratos van a estar por dentro de por arriba. ¿Por qué? Porque cada organoide va a tener una doble capa de fosfolípidos también, así como la membrana plasmática, solo que de menor espesor. El espesor promedio de la membrana plasmática es entre 6 a 10 nanómetros. 6 a 10 nanómetros de espesor, según el libro de Roberts. Bueno, ¿y por qué le llamamos el mosaico fluido? ¿Por qué fluido? Estos fosfolípidos mantienen una relativa fluidez de la membrana. ¿En qué consiste esa fluidez, verdad? En la capacidad de estos fosfolípidos de moverse dentro de la membrana y también las proteínas. ¿Por qué tienen que tener una capacidad de moverse estos fosfolípidos? Cuando va a pasar una sustancia a través de la membrana, por ejemplo, ellos pueden moverse lateralmente, pueden cambiar de una monocapa a otra monocapa. Por ejemplo, este fosfolípido puede pasar acá o este puede pasar acá. Se le llama flip-flop, ¿verdad? También pueden producir movimiento lateral para dejar pasar alguna sustancia a través de ella. Cuando el canal formado por proteínas se abre para dejar pasar la sustancia, también se tienen que mover los fosfolípidos. Eso es fluidez. Fluidez, entonces, hablamos de fluidez por la capacidad de movimiento de los componentes de la membrana, específicamente fosfolípidos y proteínas de la membrana. Ahora, el colesterol, que vamos a mencionar también después. Ya hablamos de los fosfolípidos, entonces, ¿qué es? Hay que recordar que los lípidos constituyen la unidad estructural de la membrana y las proteínas constituyen la unidad funcional. Los fosfolípidos constituyen la unidad estructural porque vieron que esa arquitectura básica principal de la bicapa, el espesor y todo eso es por el fosfolípido. Por eso hablamos de unidad estructural. Y la fluidez es una propiedad de los fosfolípidos. Ahora, como estos fosfolípidos tienen gran cantidad de ácidos grasos, ¿qué pasa con los ácidos grasos o con la grasa en sí? ¿Qué pasa con los cambios de temperatura? Si vos le sometes a una grasa a alta temperatura, ¿qué pasa con la grasa? Se vuelve más líquido, se vuelve más fluido, ¿verdad? Y si le sometemos a una temperatura muy baja, se vuelve más sólido, más rígido, ¿verdad? Bueno, justamente esa fluidez que estamos hablando tiene que mantenerse constante. ¿Para qué? Para que la célula pueda mantener normal el transporte a través de la membrana. Entonces, como la temperatura del ambiente es muy cambiante, esos cambios de temperatura pueden alterar esa fluidez. Entonces, para eso existe el colesterol. El colesterol se encarga de estabilizar esa fluidez. ¿Cómo? Mantiene esa fluidez sin importar los cambios de temperatura. Si hace mucho calor, hace que la fluidez disminuya o se mantenga dentro de límites normales. Si hace mucho frío, hace que la fluidez aumente y se mantenga dentro de límites normales. Porque las grasas tienden a alterarse de esa fluidez. Entonces, ¿por qué el colesterol? Porque el colesterol, su estructura es más resistente a los cambios de temperatura. ¿Por qué? Porque es un compuesto formado por un compuesto policíclico cerrado, ¿verdad? Entonces es más resistente a los cambios de temperatura, no altera su estado físico ese cambio de temperatura, y eso ayuda a que la membrana también mantenga esa fluidez de forma estable.
componentes de la membrana, nunca vas a encontrar igual cantidad de fosfolípidos con igual cantidad de proteínas. Siempre hay una distribución diferente en cuanto a volumen y cantidad de los componentes. Permeabilidad selectiva deja pasar los materiales, pero de forma selectiva, no deja pasar todo tipo de sustancias. Importancia de la bicapa lipídica, entonces, función estructural, determina el estado físico de la membrana, influye en la cantidad, en la actividad de las proteínas de la membrana. ¿Por qué influye la bicapa lipídica? Porque es de acuerdo a la fluidez conferida por fosfolípidos, mantenida por el colesterol, es que las proteínas pueden moverse, pueden abrirse o cerrarse dentro de la membrana. ¿Qué más? Aportan precursores para los mensajeros químicos intracelulares. Uno de los ejemplos es que estos fosfolípidos también pueden funcionar como una reserva de algunos intermediarios en los procesos de señalización, formación de segundo mensajero. Por ejemplo, el inositol trifosfato, que se puede sintetizar a partir del fosfolípido de la membrana. También, ¿se acuerdan del ácido araquidónico? ¿Qué es el ácido araquidónico? ¿Qué era el ácido araquidónico? Es un ácido graso de 20 carbono que sirve como materia prima para sintetizar un mediador. Había complicado en clase de fútbol. Las prostaglandinas, las prostaglandinas se liberan como mediadores de la inflamación. Se libera la prostaglandina para generar dolor, fiebre, malestar general, todo eso, en respuesta a un proceso infeccioso, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, ¿la prostaglandina de dónde proviene? Se sintetiza a partir de ácido araquidónico, un ácido graso de 20 carbono. Y ese ácido graso de 20 carbono se encuentra en la membrana formando parte de los fosfolípidos. Entonces, las enzimas que se encargan de sintetizar prostaglandina utilizan ácido araquidónico para generar la prostaglandina. Entonces, son algunos mediadores que sirven entonces esos componentes de la membrana. Esto por ejemplo ya habíamos hablado de Niegel, ya vinieron la semana pasada. Todos los fosfolípidos, todos los tipos de fosfolípidos se encuentran en diferentes células, pero siempre se encuentran en las membranas biológicas. Pero obviamente los glicofosfolípidos que son los más abundantes, ¿verdad? Los esteroles, la cabeza hidrofílica, la cola hidrofóbica. ¿Vieron cómo se conecta el colesterol a través de ella? Bueno. Las proteínas habíamos mencionado que son integrales y periféricas. Lo que estaba mencionando hace rato, aquí, que estas proteínas también son, las transferasas también son antipáticas. Para estar en relación con esta parte hidrofóbica de la membrana. Esta parte van a ser hidrofílicos, pero esta parte van a ser hidrofóbicos. Está formado por una cadena de aminoácidos hidrofóbicos. Muy bien. Proteínas. Vamos a hablar un poco de las funciones de las proteínas en la membrana. Tres funciones fundamentales de la proteína de la membrana. Uno es el transporte. Transporte de sustancia a través de la membrana. Aquí. Estos son canales específicos, como estábamos mencionando, específicos para cada tipo de molécula que va a atravesar la membrana.
monosacáridos, aminoácidos, iones, todos para que puedan pasar adentro o hacia afuera de la célula, tienen que tener un canal formado por proteínas. Es un canal específico para cada. Entonces, los transportadores o facilitadores también se le llaman. Inclusive el transporte pasivo y el transporte activo también están determinados por proteínas transmembranas. Entonces, primera función, transporte. Segunda función, comunicación. Comunicación de la célula con el medio extracelular. ¿En qué caso sería eso? Los receptores que se encuentran en la membrana, que en la mayoría de los casos son proteínas membranosas, transmembranosas o periféricas. Receptores para neurotransmisores, receptores para hormonas que van a actuar sobre la célula. Ese receptor siempre va a ser una proteína. Inclusive los canales iónicos, ¿se acuerdan ustedes en las células musculares cómo se produce el estímulo inicial para la contracción muscular? Estímulo inicial. Esa ya es respuesta al estímulo. La acetilcolina, ¿verdad? Entonces, si esta es una membrana muscular, membrana de célula muscular, acá hay un receptor para acetilcolina. Este receptor está asociado a un canal. Acá va a estar un sarcómera, ¿verdad? Acá va a haber una sarcómera. Acá baja un canal y se conecta directamente a dos cisternas. Viene la acetilcolina, esta es la acetilcolina, vamos a poner que esta es la acetilcolina. Se une al receptor. Este receptor va a inducir la apertura de un canal. ¿De un canal de qué? ¿Cuál es el ion que despolariza inicialmente la membrana celular en respuesta a ese estímulo? Sodio, siempre sodio. Sodio. Entra sodio y despolariza. Ese estímulo tiene que llegar hasta una cisterna donde está lleno de calcio. El retículo sarcoplasmático. Ese estímulo producido por la despolarización por la entrada de sodio, ese estímulo induce la salida del calcio para unirse a qué para se unir el calcio. A la troponina ahí se une la cabeza de miocina con el puente transversal del electrón. Esa es la contracción. Para la relajación se utiliza una molécula de ATP para poder separar otra vez y el calcio va a volver a entrar. Entonces se dan cuenta acá. La mayoría de los receptores son proteínas y muchos de esos receptores van a estar asociados a proteínas que van a permitir el pasaje de iones. Si es un estímulo excitador, en este caso, ¿por qué? Porque es positivo y despolariza, va a dejar pasar iones con carga positiva. Ahora, si es un estímulo inhibidor o depresor, va a dejar pasar iones con carga negativa. Va a llevar hacia carga más negativa en el interior de la célula, entonces se queda en reposo, no responde a los estímulos. Esa es la depresión de una célula. Entonces, eso sería la comunicación de célula con el medio de esta célula. Recibir o enviar estímulo y siempre va a ser a través de proteínas. ¿De mi brazo?
La otra función es la comunicación de célula con otra célula. Aquí. Acá puede verse esta proteína también, que son proteínas de anclaje que ayudan a sostener estas células entre sí. Pero acá hay un canal proteico que comunica el citoplasma de estas células entre sí. Esos son los llamados uniones. Pero ¿cómo se llama exactamente? Yo sé que ya dieron el biofísica de eso. Si vos tenés una célula así, y acá hay una célula vecina, y acá se forma un canal, primero para esta célula se forma uno, para esta otro, y acá se forma otro, para esta célula. Acá forman un canal para que esto pueda comunicarse entre sí. Uniones K, nexos, o uniones comunicantes. Entonces, ¿cómo le llamamos a cada uno de ellos? Hemiconexón, y acá estos dos puntos es conexón. Cada hemiconexón está formado por proteínas llamadas conexinas. 6 proteínas, 6 conexinas. Esa es la unión tipo nexo o unión comunicante, formado por unos canales proteicos que intercambian sustancias entre las células. Y eso también se aplica a los miocardiocitos, a las células cardíacas. ¿Cuál es la unión tipo nexo de las células cardíacas? Los discos intercalares, ¿verdad? Entonces, cada célula cardíaca se une por su extremo a través de un canal que se llama disco intercalar, es unión tipo nexo o unión comunicante, ¿verdad? Ese ya dieron en biofísica, te imagino que ya dieron. Uniones comunicantes, uniones nexo. 3 nombres tienen: nexo, comunicante, gap. Disco intercalares se le llama acá en la célula cardíaca. Sí, bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar de célula a través de este canal? ¿Qué va a pasar en las células cardíacas? ¿Qué? Potasio. ¿Por qué? Porque aquí va a entrar sodio, acá hay potasio y el potasio va a pasar aquí. Entonces, para despolarizar las células cuando hay estímulo eléctrico cardíaco. ¿Cómo? A união gap não é só para essa vocativa. Ela deve produzir Están en todas las células tisulares. Las uniones gap, uniones nexo, se encuentran en todos los tipos de células tisulares. ¿Por qué? Porque las tisulares, porque todas las células de los tejidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que hace que una célula sea un sistema abierto, que pueda intercambiar sustancias, entonces para mantener una función constante. Entonces, las uniones gap no solo encontramos en las células cardíacas. En las células cardíacas son especiales porque se encargan exclusivamente por el pasaje de potasio de célula en célula durante la despolarización del miocardio. Pero en las otras células puede intercambiar otros iones, puede intercambiar de repente agua, cualquier otra sustancia, porque es para regularse entre sí las células vecinas.
transporte, comunicación, reconocimiento celular. ¿En qué consiste el reconocimiento celular? Reconocimiento celular es la característica que hace que una célula sea propia de un tejido. Por ejemplo, un hepatocito normalmente solo encontramos en qué órgano. ¿Célula de dónde es el hepatocito? ¿De dónde? Del hígado. El hepatocito va a cumplir solo función del hígado. Normalmente tiene que estar solo en el hígado. El osteocito solo en el hueso. El condrocito solo en el cartílago. Entonces, ¿qué es lo que hace que esas células sean solamente propios de esos tejidos? Sus proteínas de membrana. ¿Por qué? Porque esas proteínas de membrana es lo que va a hacer que cumpla la función para el hígado o la función para el hueso, el cartílago, lo que sea. Eso es reconocimiento celular. Esa característica estructural que hace que la célula sea propia de este tejido. Ahora, si hay una alteración genética de la célula, ¿qué va a pasar? Va a haber una alteración en la síntesis de esta proteína. Se va a sintetizar proteínas anormales. Entonces esas proteínas anormales hacen que se pierda el reconocimiento. ¿Por qué les parece que un tumor maligno puede hacer metástasis? ¿Por qué una célula tumoral maligna puede viajar de un órgano a otro órgano y crecer en otro órgano donde no es su lugar? Claro, porque pierde ese reconocimiento porque sus proteínas son alteradas. Entonces tranquilamente puede salir, viajar y empezar a reproducirse en otros órganos. ¿Por qué? Porque las células tumorales son células que genéticamente ya están mutadas. Entonces todas las proteínas que generan son mutados. Entonces se pierde ese reconocimiento y puede viajar de cualquier otra parte del cuerpo. Esa es lo que se conoce en patología como metástasis, ¿verdad? Entonces el reconocimiento celular es una propiedad de la proteína, ¿verdad? Sí. Hubo un caso en que una farmacéutica prendió la célula de lombriz como parte de la pared. Sí. Creo que es un único caso. ¿Cómo hizo? Y la célula cancerosa del lombriz prende en los tejidos Sí. de la persona. ¿Sabe por qué? Porque generalmente algunos microorganismos tienen proteínas y carbohidratos de superficie capaces de producir una interacción con otras células. Y al interaccionar con estas células producen un tipo de reconocimiento donde puede él intercambiar, puede invadir o puede alterar esa célula. O sea que sí podría ser, lo que tendría que ser un citólogo, porque hay muchísimas cosas que uno tiene que tener en cuenta para que pueda combinarlas. Muy bien. Carbohidratos de la membrana. La mayoría de los carbohidratos de la membrana, entonces, todos los carbohidratos de la membrana están proyectados hacia la cara extracelular, no se olviden de eso. Entonces, son la mayoría glucolípidos y glucoproteínas. ¿Por qué? Glucoproteínas son los que están anclados a la proteína de la membrana. Y glucolípidos, obviamente, los que están anclados a los fosfolípidos de la membrana. Ahora, en este caso, estos carbohidratos, ¿cuál es su función más importante? Interacción celular. La capacidad de una célula de interaccionar con otra célula, con otro organismo como virus, bacterias, toxinas, todas esas cosas,
siempre es conferido por el carbohidrato que se encuentra en la superficie. Los oligosacáridos de superficie. Por eso, la mayoría de los carbohidratos de la membrana tienen menos de 15 monosacáridos. Son polares, ramificados y suele ser de composición variable. ¿Por qué? Porque puede tener diferentes tipos de monosacáridos componiendo esos oligosacáridos. Ahora, ¿cómo se produce el enlace? Tenemos el tipo de enlace O-glucosídico, cuando el enlace entre oligosacáridos y proteína de membrana se produce a través del oxígeno de una serina o una treonina. Generalmente el monosacárido que hace ese enlace es el N-acetilgalactosamina. Ahora, puede ser también N-glucosídico al nitrógeno del grupo amino de una asparagina, que principalmente a través del N-acetilglucosamina. Entonces, el enlace tipo N es el más abundante en el tipo de enlace o el anclaje de los oligosacáridos en la superficie de la membrana. Existe un monosacárido que se llama ácido siálico. Es un monosacárido complejo. El ácido siálico está formado por una asociación de manosa, amina, ácido pirúvico, más un grupo acetilo. Todo esto constituye un monosacárido complejo que se llama ácido siálico o N-acetilneuramínico, N-acetilneuramínico o ácido siálico. Ácido siálico es más fácil. Ahora, ¿cuál es la importancia del ácido siálico? El ácido siálico es un monosacárido complejo que se encuentra en la mayoría de la superficie de la célula y es el que se encarga de conferir una carga negativa a esa capa de carbohidratos de superficie. Carga negativa. ¿Cómo le llamamos a esta capa de carbohidratos que está hacia afuera de la membrana de las células animales? No, el carbohidrato, la capa de carbohidratos, ¿cómo le llamamos? Glucocálix o cubierta celular se le llama. La capa de carbohidratos, todos los carbohidratos que se prolongan por fuera de la membrana, entonces constituyen una capa que se llama glucocálix. Recuerden que las células animales no tienen pared. Lo único que tiene es esa prolongación de sus glucolípidos y glucoproteínas que forman el glucocálix. Y ese glucocálix, su función principal es la interacción. Bueno, esto ya habíamos hablado. Los glóbulos rojos tienen en su superficie una serie de oligosacáridos que son los que determinan el grupo sanguíneo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de gangliósidos? Sí, esos gangliósidos eran ceramida más oligosacáridos, ¿verdad? Entonces, estos oligosacáridos, según la combinación de estos oligosacáridos, es donde se determina el sistema ABO del grupo sanguíneo, que habíamos mencionado ya cuando hablamos de glucolípidos. Aquí. La ceramida, ¿de qué está formada la ceramida? De glicosina más ácido graso. Entonces, esto representa la ceramida, glucosa, galactosa, N-acetilglucosamina, galactosa y glucosa. Y la única diferencia es entre el A y el B, que tienen diferente. El O tiene el mismo componente central que ellos. Y estos son los que constituyen esa capa de carbohidratos que estamos mencionando. Los glóbulos rojos es especial porque determina el grupo sanguíneo, pero
olviden, los carbohidratos odian el citosol, están hacia afuera. ¿Sí? Y esa sería entonces la función. ¿Se dan cuenta? En este ejemplo, cualquier estructura que va a interaccionar con una célula determinada, esto representa la bicapa lipídica, acá en la proteína transmembranosa, y estos son los carbohidratos de superficie. O sea, este sería el que forma entonces el glucocáliz. Entonces, todo, una toxina, un virus, una bacteria, una célula, un anticuerpo, una célula inmunitaria, para interaccionar con una célula determinada, primero siempre va a interaccionar con los oligosacáridos de superficie. El medio de interacción inicial de una célula con otra o con otra estructura siempre va a ser el oligosacárido de superficie. Sí, por eso hablamos entonces de la función principal del glucocáliz de interacción celular. Esas son los tipos de movimientos que pueden producirse dentro de la membrana, ¿verdad? Flip-flop, difusión lateral, rotación, flexión. ¿Sí? Dijimos que flip-flop es cuando este fosfolípido puede pasar aquí, viceversa, ¿verdad? Rotación, ¿verdad? Cuando una proteína, por ejemplo, va a entrar, o una fagocitosis de una bacteria, por ejemplo, tiene que deformarse esa membrana, formar una vesícula, para que se pueda producir, tiene que mantener una fluidez, deformarse, desprenderse de esa vesícula de la membrana. Entonces, estos son los tipos de movimientos que pueden llevar a cabo. No, cuando la membrana funciona bien, todos cumplen esa función. La rotación y la difusión lateral es obviamente lo más común, porque para la difusión de sustancias la difusión lateral es lo que más se produce. Bueno, y eso sería entonces las funciones generales de la membrana plasmática. La protección, mantenimiento de la forma estable, regulación del transporte de sustancias y energía. Permite la comunicación entre células adyacentes a través de sus componentes, principalmente proteínas, ¿verdad? Permite el reconocimiento celular, ya entendemos que es el reconocimiento celular, ¿verdad? Y permite la motilidad de algunas células. Es decir, que hay células que pueden desplazarse de un lugar a otro gracias a la estructura de su membrana. Y ahí tenemos los glóbulos blancos. ¿Cómo es que los glóbulos blancos pueden desplazarse de un lugar a otro? Porque su membrana puede llevar a producir un movimiento, que se llama movimiento ameboide, así como hacen las víboras, por ejemplo, las serpientes. La membrana puede producir ese movimiento ameboide para que pueda desplazarse de esa célula. Ellos no tienen flagelos, por ejemplo, para desplazarse, pero sin embargo pueden desplazarse de un lugar a otro. Professor, motilidade é o quê? Motilidade? Movilidad. Mobilidade, no caso. O desplazamiento. Bueno. ¿Cómo se clasifican las sustancias que pueden atravesar la membrana? Es importante recordar esto para poder hablar después del sistema de transporte. Entonces, una de las condiciones es la solubilidad, la liposolubilidad. Cualquier sustancia liposoluble, o sea, las hidrofóbicas o no polares, pueden atravesar la bicapa sin necesitar un transportador, sin necesitar de una proteína. Y ahí tenemos entonces principalmente ¿dónde están mis ejemplos? Gases como oxígeno, dióxido de carbono,
sí necesitan un canal proteico. Gases, nitrógeno, dióxido de carbono, oxígeno, monóxido de carbono, ¿verdad? ¿Qué más? Sustancias hidrofóbicas. Ahí tenemos ácidos grasos, el benceno, colesterol, pero también no necesita un transportador, y los que son hidrofílicos y de muy pequeño tamaño, o sea, polares de muy pequeño tamaño. Ahí tenemos, ¿cómo? ¿Cuál? No, iones necesitan canales. Los iones necesitan canales. Ahí tengo una imagen, voy a mostrar la parte de funciones. Oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono también es. Las moléculas polares, pero muy pequeñas. Agua, urea, glicerol. Ellos pueden pasar por este espacio fácilmente, porque son muy pequeños, por más que son polares. Ahora, los que no van a pasar la bicapa lipídica y van a necesitar siempre un canal proteico, van a ser los que son grandes y son hidrofílicas, la glucosa, la sacarosa, ¿verdad? La manosa, todos los aminoácidos, y los que tienen carga eléctrica. Los que tienen carga eléctrica, sí. También, cuando la célula deja difundir agua en pequeñas cantidades y lentamente, puede pasar por difusión simple sin ningún problema. Pero cuando la célula va a introducir agua en mayor cantidad por una diferencia de concentración de soluto, ahí necesita un canal que se llama acuaporines. ¿Sí? Ahí se vamos a mencionar en sistema de transporte. Ahora, acá pueden ver entonces el ion bicarbonato y todo lo que tengan carga eléctrica van a pasar por canales proteicos, transportadores. No pueden pasar porque son hidrofílicos. Acuérdense que si tienen carga eléctrica son muy hidrofílicos y son del núcleo grande. Entonces esa parte hidrofóbica de la membrana evita ese paso. Entonces, el tamaño y la carga eléctrica es otro factor importante a tener en cuenta. Bueno, la membrana del eritrocito, esta tiene una mención especial porque, a diferencia de cualquier membrana, el eritrocito tiene una composición diferente y se considera diferente por varias razones. La membrana del eritrocito tiene 52% de proteínas, 40% de lípidos y 8% de carbohidratos. En su composición. Cualquier otra membrana siempre va a tener más del 80% de su composición lípidos, siempre lípidos. Pero los eritrocitos tienen mayor proporción de proteínas. ¿Por qué? Porque estos eritrocitos, al no tener núcleo, ya no tienen núcleo una vez que es funcional y maduran, ya pierde el núcleo, ¿verdad? Y tienen solamente la hemoglobina, que es el que transporta el oxígeno y el dióxido de carbono. Bueno, estos eritrocitos necesitan de una cierta elasticidad y plasticidad. ¿Por qué? Porque cuando pasa a través de la circulación tiene que pasar por los poros pequeños de los capilares, se deforman y vuelven a adoptar su forma inicial, sin lesionarse.
Entonces, esa capacidad elástica, vamos a decirle, solo le confiere la proteína. Y esas proteínas son lo que protege la bicapa lipídica para que no haya una lesión de esa membrana. Por esa razón, los eritrocitos tienen mayor proporción de proteína, ¿verdad? Y tienen un esqueleto de membrana, que es un esqueleto proteico, por debajo de esa membrana. Más o menos así. Acá pueden ver, no es que no va a tener bicapa de fosfolípidos, tiene una bicapa de fosfolípidos, pero la cantidad de proteínas que se encuentran entre esos fosfolípidos, y además de eso, a través de estas proteínas, por debajo están anclados otra vez proteínas fibrilares que mantienen esa forma del eritrocito, y es el que va a proteger cuando el eritrocito pasa por un poro pequeño, pueda disminuir el tamaño y volver a adoptar su forma sin que se lesione esta bicapa. Entonces, ¿Eso sería el citoesqueleto de célula? no, ese sería esqueleto de membrana. El citoesqueleto es otro. El citoesqueleto es la red proteica del citoplasma. Que una vez que hablamos todo de membrana y de señalización, vamos a entrar a hablar del citosqueleto. Entonces, este esqueleto de membrana es la que se encarga entonces de mantener esa estructura de la membrana del eritrocito y cumplir esa función, ¿verdad?, de transporte. Más o menos así sería, ¿verdad? El esqueleto de membrana entonces es el que se encuentra en la superficie interna. ¿Y cuáles son las funciones del esqueleto de membrana? Mantener la forma de los eritrocitos y restringe el movimiento de las proteínas integrales. ¿Por qué? Porque es como una especie de sostén de esa proteína, que no haya un movimiento exagerado de esa proteína para no lesionar y alterar la difusión a través de esa membrana plasmática, ¿verdad? Entonces, a tener en cuenta una pequeña diferencia. La razón por la cual todos los eritrocitos, por ejemplo, tienen carga negativa en su superficie, porque todos los eritrocitos tienen que mantener una carga neta negativa en la superficie externa. ¿Por qué? Para que puedan circular libremente. Todos los eritrocitos tienen que tener, como cualquier otra célula, a nivel del glucocáliz, tienen que mantenerse en una carga negativa. Si todos tienen cargas iguales, ¿qué pasa? No se atraen, no se unen fácilmente. Está bien, claro. Y justamente átomos de hierro, para evitar, ¿cómo se dice?, el empastamiento de los glóbulos rojos cuando pasan a través de la circulación, como son millones de glóbulos rojos que están cerca uno de otro, al tener carga negativa todos, no tienden a atraerse, circulan libremente al tener carga igual. Imagínense que uno de los eritrocitos tenga carga positiva y otro tiene carga negativa. Eso facilitaría la formación de trombosis y todas esas cosas, ¿verdad? Pero en este caso, habíamos mencionado que este compuesto es la que se encarga de mantener esa carga negativa, el ácido ciánico. Y además de eso, esa interacción y la atracción de algunas sustancias que necesita esa célula en ese momento.
Pues falta más atención a la hora de leer el examen. Porque no me pueden estar marcando todavía que los